Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión de la tarde de este workshop de nutrición, genética y enfermedad. Entonces, yo soy Eduardo Arroyo, vengo de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, pues para bien o para mal soy uno de los promotores del asunto este. Entonces, voy a ir presentando a los ponentes. El primer ponente que abre la sesión es Ángel Carracedo, al que, aparte del trabajo, las líneas de trabajo comunes, pues nos une una amistad, concretamente al grupo nuestro, y para mí es un placer tenerle aquí. Hemos tenido además la suerte de pillarle en uno de sus múltiples viajes por Europa, en comités, historias varias, todas derivadas de su tarea, ¿no? Él viene desarrollando desde hace muchos años en la Universidad de Santiago de Compostela un grupo de genética forense, pero que además, por el crecimiento rápido de un grupo que es de los más dinámicos de España, pues se ha extendido también a otras áreas, de tal manera que ahora dirige una de las tres patas del Centro Nacional de Genotipado, que están en Barcelona, Madrid y Santiago de Compostela. Entonces, digamos que del tema que nos va a hablar, que son los estudios de asociación, está a la última de todo. Es una herramienta tremendamente potente para lo que se intenta ver aquí, o sea, la asociación de las patologías varias que tienen relación con la nutrición. Bueno, pues cuál es su base genética, desde luego no se puede obviar el tema que él nos va a explicar. Entonces, durante la próxima media hora aproximadamente, va a hablar de buscando el componente genético de las enfermedades complejas, estudios de asociación. Sin más preámbulo, tiene la palabra Ángel Carracedo. Bueno, pues hola y buenas tardes a todos. Primero deciros que es un placer muy grande para mí estar hoy aquí. Agradezco muchísimo la invitación de los organizadores. Eduardo, muchas gracias, y también al CSIC y a todos los organizadores, porque para mí realmente es un placer contaros la parte genética del tema fundamental, del tema principal de este meeting. Yo realmente quería empezar haciendo una reflexión acerca de lo limitada que es hoy día la medicina en sus tratamientos y los problemas que tenemos reales en medicina y cómo la genética puede, conjuntamente con otras ciencias, ayudar un poquito a esto. No sé si se me escucha bien. ¿Se me oye bien? Sí, yo creo que sí. Lo primero es que lo que quería contar era que la eficacia media de un medicamento de primera línea terapéutica hoy día es algo inferior al 50%. También, aunque la gente no lo sabe, muchísima gente, el número de muertes por reacciones adversas a fármacos es entre la cuarta y quinta causa de muerte en los países occidentales y es superior, por ejemplo, al número de muertes que es por accidentes de tráfico. Realmente los fármacos hoy día son limitados, aunque evidentemente son los responsables del gran progreso de la medicina, pero su eficacia es ciertamente más limitada de lo que a priori cabía esperar. Y si uno piensa por qué ocurre esto, es porque generalmente la causa más importante es porque las enfermedades son realmente conjuntos de síntomas, están clasificadas y subclasificadas, no atendiendo normalmente a las bases etiopatogénicas de la enfermedad, sino atendiendo a una serie de signos y síntomas, y son realmente complejos sindrómicos en los que la etiopatogenia no es normalmente bien conocida. Si os fijáis en las enfermedades más comunes, asma, hipertensión, diabetes, esquizofrenia, cualquiera de ellas, lo que estamos haciendo casi siempre es clasificar a esos enfermos o definirlos como un síntoma puramente físico. Una artritis no es nada más que un calor y rubor en una articulación. Una artritis, por ejemplo, la podemos subdividir. Se me ocurre esto porque Eduardo y yo acabamos de hablar de cosas relacionadas con esto. Pues si uno va a un médico y le dice que tiene una artritis, el médico se la va a subclasificar en 20 cosas, atendiendo también a otra subclasificación puramente física. Si te ve una mancha en una piel, te dice eso es una artritis psoriásica. Si se ve que tienes limitada la movilidad, de la columna, te puede decir una espondilitis anquilopoyética. O si tuviste un episodio diarreico antes, te va a decir un síndrome de Reiter.
Pero realmente estamos haciendo clasificaciones y subclasificaciones basados en cortejos de síntomas y signos. Y como desconocemos mucho de las bases, lo que hacemos finalmente es tratarlas igual. Y esa es una de las causas más importantes de la escasa eficacia de los medicamentos. Necesitamos encontrar biomarcadores que nos ayuden a subclasificar las enfermedades mejor y a poder tratarlas mejor. Hay biomarcadores a muchos niveles y yo voy a hablar de uno de los niveles que es la genética. Y deciros que si consiguiésemos saber los genes que subyacen detrás de una enfermedad, aunque lo que estoy hablando yo básicamente es de enfermedades complejas, que significa enfermedades que tienen una base genética, pero también una influencia ambiental considerable. De modo que todo lo que os voy a contar ahora va a ser siempre de información de interacción gen-ambiente. Pero si pudiésemos conocer por lo menos la parte genética, y desde luego si ya fuésemos capaces de entender un poquito más la relación gen-ambiente, podríamos seguramente subclasificar las enfermedades mejor, estadiarlas mejor. En cáncer podríamos tener nuevos marcadores o para la enfermedad, podríamos hacer farmacogenética y farmacogenómica con más eficacia. Y la verdad es que en genética, cuando se trata de enfermedades genéticas simples, las que se heredan, las que se transmiten como tractos mendelianos, hemos avanzado mucho en el conocimiento de los genes. Fijaros que los seres humanos tenemos unas 2000 enfermedades mendelianas y prácticamente en todas se conocen los genes que están involucrados. Pero mirad qué escaso fue el progreso de los genes que están involucrados en tratos complejos, en estas enfermedades complejas que os decía, que son interacciones complejas de muchos genes y el ambiente y que entendemos muy mal. Hasta hace muy poquito habíamos progresado muy poco. Ahora es cuando se están abriendo nuevas posibilidades y nuevas herramientas de las que os voy a hablar hoy. Pero realmente este progreso ha sido muy difícil porque ya no solamente estamos hablando de cosas complicadas debidas a que son enfermedades o son tractos en los que interactúan muchos genes, hay mucha heterogeneidad alélica, de locus, hay fenocopias. El fenotipo normalmente es difícil de definir qué es exactamente una enfermedad. Sobre todo, hay muchas interacciones gen-gen e interacciones gen-ambiente que desconocemos. Por eso hasta ahora fue tan difícil. Yo más o menos en 20 minutos voy a explicaros, o voy a tratar de explicaros, aunque sé que esto es una audiencia muy interdisciplinaria, pero después yo espero que esto se entienda bien. Si no, estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración posteriormente. Mi idea es contaros cómo se planea un estudio de asociación, cuáles son los errores más comunes en un estudio de asociación. Un estudio de asociación es la herramienta que tenemos, y ahora os la contaré, más importante para ver qué genes están detrás de enfermedades complejas o de la respuesta a fármacos o la respuesta distinta a alimentos. Y voy a poner un par de ejemplos de cosas que estamos haciendo en investigación en cáncer. Sabéis que en genética, para saber los genes que están detrás de una enfermedad, hasta hace poco lo que hacíamos era utilizar familias. Cogíamos familias que tenían una agregación familiar de casos y mirábamos cómo se agregaba esa enfermedad con los genes. Esto tiene muchas limitaciones, pero particularmente tiene limitaciones cuando hablamos de enfermedades complejas, porque en general, por muchos motivos, pero motivos estadísticos, pero también motivos prácticos, porque las familias normalmente están sometidas al mismo ambiente, a la misma alimentación, por ejemplo, muchas veces. Esto limita mucho el conocimiento de lo que ahí está pasando. Hoy día sabemos que cuando la frecuencia de una enfermedad o de un tracto cualquiera en una población es muy elevada y la magnitud del efecto es grande, compensa siempre utilizar, cuando la magnitud del efecto es pequeña, compensa siempre emplear estudios de asociación. Y cuando la magnitud del efecto es muy grande, una enfermedad genética, y la frecuencia del tracto de la población es muy escasa, entonces sí que podemos hacer estudios de ligamiento. Pero para tractos complejos, lo ideal, lo más eficaz, con mucha diferencia, es hacer estudios de asociación. ¿Qué significa hacer un estudio de asociación? Significa escoger dos grupos, dos poblaciones. Una que tengan un fenotipo, por ejemplo, que padecen una enfermedad o que tienen un síntoma, y otro grupo de pacientes que no padecen esa enfermedad o no tienen ese síntoma o reaccionan de una manera distinta a fármacos. Se cogen dos subgrupos. En ellos analizamos marcadores genéticos para ver
si esos marcadores genéticos están más asociados con un fenotipo determinado. Esto es lo que es la base de un estudio de asociación. Genotipar significa subclasificar. Si encontramos que un gen determinado está asociado con la enfermedad o que está asociado con una respuesta a un fármaco, inmediatamente significa que de forma directa podemos subclasificarla mejor y podemos seguramente tratarla mejor. Hasta hace relativamente poco tiempo, aunque son los marcadores genéticos más antiguos que conocemos, desde hace relativamente poco tiempo se disponen de unos marcadores genéticos que son ideales para hacer estudios de asociación. Se llaman SNPs. Esto es la variación más sencilla que tiene el genoma humano. Son simplemente cambios de una base por otra base. En nuestro genoma, que tenemos 3.000 millones de pares de bases, cada aproximadamente 100 o 150 bases hay un cambio de base variable en la población. Es decir, hay gente que tiene una A y gente que tiene, por ejemplo, una T. Esto ha aparecido como consecuencia del proyecto Genoma Humano y sobre todo como consecuencia del proyecto HapMap, del que ahora os hablaré. Pero disponemos actualmente de bases de datos de SNPs que contienen 12-13 millones de SNPs, que son prácticamente la totalidad de variación a este nivel que tenemos en el genoma humano. Cuando se descubrieron los SNPs, los primeros que pensaron en ellos no fueron los científicos, fueron los científicos, pero fueron los científicos de casas farmacéuticas, porque dijeron, esto es una maravilla, porque si encontramos un gen que está relacionado con una enfermedad, la industria farmacéutica está teniendo un problema para generar nuevos fármacos y pensaron, vamos a encontrar montones de nuevas dianas para fármacos. No pensaban tanto en tratar mejor como en poder buscar nuevas dianas para nuevos targets para poder hacer fármacos sobre ellas. Y se plantearon hacer un consorcio donde se participaron prácticamente la totalidad de las grandes farmacéuticas, y consorcio que todavía existe y que se acaba de revitalizar para algunas aplicaciones hace poquito. Y su idea era hacer barridos genómicos completos. O sea, decíamos, su pensamiento era, si tomamos la totalidad de SNPs que tiene todo el genoma humano y hacemos un estudio de asociación en 1000 individuos, que es un tamaño casi mínimo para un estudio de asociación, es decir, 500 enfermos y 500 sanos, podemos encontrar estos genes. Pero hasta hace poco genotipar era muy caro. Hacer un SNP, analizar una de estas variaciones, valía más o menos €1 hacerlo. Esto significaba, cuando se echaron sus cálculos, que para tener unas potenciales dianas, esto costaba 10.000 millones de euros, lo cual para ellos es mucho más que lo que le cuesta producir o poner un producto en el mercado. Y dijeron, esto no vale para nada. Pero esto lo hicieron en el 2001. Y en el 2002 apareció un descubrimiento que tuvo muchísima importancia, pero muchísima, para toda la ciencia y para la genética y para las aplicaciones de la genética en medicina. Que fue un descubrimiento publicado en Science por Gabriel y un grupo muy importante, que encontraron algo que fue realmente curioso. Y es que nosotros tenemos una idea de la genética de que sabemos de una ley de Mendel, de la tercera ley de Mendel, que los genes cuando están más cercanos tienden a transmitirse juntos y cuando están más separados tienden a recombinar libremente. Esto es cierto, pero a gran escala. A pequeña escala la figura es un poquito distinta. Nosotros en el genoma tenemos partes, partes donde no hay para nada recombinación y no ha habido en muchísimos siglos de historia de la humanidad, que están separados por lo que llamamos recombination hotspots, es decir, puntos calientes de recombinación. ¿Esto por qué es importante? Bueno, es importante porque imaginaros que cada 200 pares de bases tenemos uno de estos SNPs. Imaginaros un cromosoma que cada 200 pares de bases tenemos estos SNPs. Gran parte del genoma son bloques donde no hay recombinación. Esto significa una cosa, que aunque tenemos todos estos SNPs que son variables entre los individuos, realmente en términos de haplotipos, es decir, las personas, todo esto se transmite absolutamente en bloque y no recombina. Y si somos capaces de identificar los SNPs que definen el bloque, que son muy poquitos, que le llamamos tag SNPs,
no tenemos que analizar todos estos SNPs para ver un dibujo de la variación, sino que con utilizar estos 3 SNPs ya nos llega. Esto es muy importante porque significa que ya no tenemos que utilizar, si conocemos esos tag SNPs, los 10 millones de SNPs del genoma. Con 500.000 nos llegaría. Y esto es lo que ha sido realmente importante y ha sido objeto de un proyecto internacional que se ha difundido como la segunda parte del proyecto Genoma Humano, que se llama Proyecto HuBMAP, que acaba de publicarse hace poquito la primera fase y que consiste en identificar todos esos bloques haplotípicos. Y hoy día tenemos sabemos los bloques, tenemos herramientas bioinformáticas que nos permiten seleccionar los SNPs, de modo que podemos reducir los SNPs muchísimo, de modo que hoy día es muy fácil hacer barridos genómicos completos. A todo esto ha aparecido un segundo hecho de muchísima importancia. Las técnicas de genotipado, antes de analizar un SNP, analizar un polimorfismo, era algo trabajoso y costoso. Hoy día, sobre todo de la mano de centros nacionales de genotipado, es muy barato y eficaz. En España, de forma un poco paralela a otros países del mundo, se han creado centros de genotipado. En Europa, básicamente los más importantes son el escandinavo, el alemán, el francés y el Sanger Center en el Reino Unido. Y en España también tenemos uno que es el Centro Nacional de Genotipado, que a diferencia de los centros de otros países tiene 3 nodos, un nodo en el PRBB de Barcelona, otro nodo en el CENIO de Madrid y otro nodo en nuestro grupo de Santiago. En nuestro grupo tenemos lo que llamamos 3 plataformas de genotipado, que son Sequenom, SNPlex y Affymetrix. En Madrid tienen una y en Barcelona tienen 2. Es tecnología genómica que nos permite hacer análisis de esta variación como churros a distintas escalas y a un coste bajo. Son tecnologías donde trabajan tecnólogos e informáticos y donde hay muchos robots. Esto es básicamente en lo que consiste. Y son plataformas para proyectos de distinta magnitud. Muchas veces los investigadores, y que trabajamos para todos los investigadores españoles y para todos los consorcios en los que intervienen investigadores españoles, europeos o americanos o lo que sea, pero siempre tiene que haber un investigador español por el medio que nos pide hacerlo. Nosotros, el genotipado está muy subvencionado en España, sale muchísimo más barato hacerlo que en ningún país europeo, incluso que en Norteamérica, gracias a estas plataformas y esta ayuda. Tenemos 2 plataformas para hacer barridos genómicos completos y estas otras plataformas son para proyectos de tamaño más pequeño. Eso depende un poco de las características del proyecto, como os voy a contar. También ayudamos a la gente, a los consorcios, porque aquí normalmente trabajan investigadores o consorcios de investigadores. Ahora os lo explicaré cómo en este tipo de estudios es importante que normalmente no son científicos individuales los que trabajan, sino científicos asociados unos con otros. Os explicaré por qué. Pero podemos ayudar también a demanda de los consorcios o de los investigadores, les podemos ayudar a diseñar el estudio, desde luego les podemos genotipar, analizar todos esos SNPs que requieren y también podemos ayudarles a analizar los resultados del estudio. Y para eso pues hemos desarrollado también muchas herramientas bioinformáticas que los investigadores las pueden utilizar y desde luego pueden requerir, pueden utilizar lo que quieran, estamos a disposición absolutamente de la gente. Cuando se decide un estudio de asociación, hay básicamente 2 maneras de enfocar. Uno es analizar todo el genoma a lo bestia, todos estos cientos de miles de SNPs que os decía. Esto tiene una ventaja, es que tú no tienes ningún sesgo hacia una hipótesis predefinida. Normalmente nosotros las ideas que tenemos de la enfermedad pueden estar confundidas porque tenemos ideas predefinidas que pueden no ser adecuadas sobre la enfermedad. La gran ventaja de un barrido genómico global, de lo que se llama un genome-wide analysis o whole genome scan, es que no hacemos todo. Pero al hacer todo también perdemos precisión. Muchas veces es importante analizar SNPs, analizar variación de genes candidatos o de pathways, de vías, y esto lo podemos explorar las cosas con más precisión. Las 2 cosas son complementarias, no son dos aproximaciones exclusivas. Cuando
nos definimos por buscar un análisis de genes candidatos, casi siempre lo que hacemos es recurrir a ideas etiopatogénicas, a pathways, a vías, cómo este alimento, por ejemplo, es metabolizado y puede influir en la enfermedad. Entonces uno tiene ideas, mira qué genes están implicados en eso y elige SNPs relacionados con eso. Esto es lo que es genes candidatos. En muchos tipos de estudios, como cáncer, a veces para buscar genes candidatos podemos recurrir pues, a lo que nos han indicado previamente estudios de expresión, por ejemplo. Un whole genome, si decidimos hacer un genome wide analysis, aquí tenemos también distintas posibilidades y distintas alternativas. Por ejemplo, podemos hacerlo con mayor densidad o con menor densidad. A veces hay cosas que son muy baratas, como utilizar este chip de Affymetrix, que está muy subvencionado en España y que cuesta más o menos, hacer 500.000 SNPs cuesta más o menos 100 euros. O sea que sale a bastante menos de... ¿Os acordáis que antes os decía que el genotipo valía antiguamente 1 euro? Ahora vale milésimas de euro. O sea, no vale casi nada hacer un genotipo. Hacer 500.000 genotipos vale 100 euros. Y hacer 2 millones de genotipos, que es lo que tiene la Affymetrix 6.0, por ejemplo, que tiene 1 millón de genotipos para hacer SNPs y otro millón para hacer lo que llamamos CNVs, son copy number variants, duplicaciones segmentarias en el genoma, variaciones en número de copias. Este vale como unos 300 euros. O sea que imaginaros lo que hoy día cuesta con estas plataformas analizar un SNP. Pero yo os voy a poner un ejemplo de las dos cosas. Y para que veáis que en un estudio de asociación, cuando se quiere hacer, lo más importante es hacerlo muy bien. Hasta ahora los estudios de asociación se hacían generalmente con malos diseños y de forma bastante cutre. Y entonces el problema que han conllevado es que se han encontrado muchas asociaciones que son realmente muchas veces falsas, que no son más que artefactos. Y han generado mucha desconfianza en los estudios de asociación. Hoy día ya no es así. Hoy día, si os fijáis, por ejemplo, en las últimas revistas de Nature o Science, en todas ellas, en los últimos números, hay genome-wide analysis para 20.000 cosas. Están siendo, de nuevo, una gran revolución, porque hemos aprendido a hacer las cosas mejor. Pero esto hay que saber, por eso os quiero indicar cuáles son los potenciales problemas y cómo hay que diseñarlo bien. Os voy a poner un ejemplo primero donde es un estudio puramente genético y en segundo lugar os voy a poner un estudio más epidemiológico y más relacionado con la alimentación. Dos estudios que este lo hemos concluido, el otro lo estamos en él dentro de nuestro grupo. El primero es un estudio de genes implicados en el cáncer de mama. Sabéis que el cáncer de mama, hay un porcentaje de cánceres de mama que son hereditarios. Esto más o menos representa la cuarta parte de los cánceres de mama tienen agregación familiar, pero solamente en un 6 o 7% son mutaciones en genes que se heredan claramente. El problema que nos interesa desde el punto de vista del cáncer de mama, que es obviamente una enfermedad compleja, donde intervienen cantidad de factores ambientales, alimentación, factores hormonales, ejercicio y también factores genéticos. Pero desde nuestro punto de vista genético nos interesa mucho saber qué genes que tienen que ser de baja penetrancia están ahí implicados. Nosotros hicimos en colaboración con el CENIO, con el grupo de Javier Benítez, un primer estudio que publicamos en Cancer Research hace algún tiempo, donde habíamos elegido 91 genes candidatos y habíamos encontrado una asociación. En este estudio que os estoy contando, habíamos elegido 100 y pico genes candidatos. En este decidimos analizar 90 genes más. Recogimos 90 genes que nos interesaba, que tenían que ver con pathways que están puestos en la anterior diapositiva, en distintos pathways que nos podían explicar por qué se producía el cáncer. Ahí habíamos elegido genes. En esos genes seleccionamos SNPs. Recogimos aproximadamente 500 personas con cáncer de mama, 500 controles, y en conjunto teníamos que hacer algo más de 500.000 de genotipos. Esto lo hicimos y entonces sabíamos, para empezar, que nuestro número de muestral es un número bastante limitado para encontrar cosas, porque esto es las odds ratio dependiendo que podemos esperar encontrar dependiendo del número de muestras. Si sabemos que con 1000 odds ratios de debajo de 1,3 tendríamos que tener mucha suerte para encontrarlas. Tenemos que encontrar asociaciones bastante fuertes. Esto
Esto es algo importante entenderlo, porque para tener eficacia clara en este tipo de estudios es importante tener tamaños muestrales altos. Cuando los genes que están implicados, como es en la mayor parte de los datos complejos, son de baja penetrancia. Lo siguiente que hicimos fue analizamos todos los SNPs y nos encontramos una cosa muy interesante, y son datos que antiguamente se publicaban con mucha alegría. Encontramos que 25 SNPs de todos estos genes nos daban una P inferior a 0,05, es decir, estaban relacionados con la enfermedad con esta probabilidad. Y 5 SNPs de estos genes tenían una P menor que 0,01. Dos de ellos, que son estos dos, tenían una P menor de 0,001. O sea, indicaba que con una bastante alta probabilidad esos genes estaban implicados con la enfermedad. La pregunta es, ¿esto es cierto? O sea, ¿estos genes están relacionados con la enfermedad? ¿Podemos tener un error? Bueno, el primer tipo de error que se podía pensar era un error técnico. Los errores técnicos son bastante frecuentes en laboratorios que no tienen lo que llamamos la accuracy de estos centros de genotipado. Con las plataformas que utilizamos, los errores técnicos son prácticamente el 0%. Son muy bajos. No pueden influir realmente en la enfermedad, en el resultado de asociación. Pero puede haber otro error que es bastante frecuente en estudios de asociación. Imaginaros que yo me haya cogido los casos de Galicia, los casos de enfermos, y los controles me los pille de Canarias. Bueno, aquí puedo tener, igual que pasa, aquí puedo tener un problema. Porque, ¿qué pasa si estas personas en Galicia y Canarias tienen diferencias genéticas lo suficiente como para que me confunda los resultados? Imaginaros que en esta población tengan este genotipo, en esta otra población tengan este otro genotipo. Yo voy a encontrar a la fuerza diferencia entre casos y controles. Una de las cosas que hicimos fue ver, esto es importante siempre chequear, pero de todos modos, para estar un poco tranquilos, aquí en los estudios que hacemos en España, lo que hicimos fue analizar todas las muestras de un banco nacional, que es el Banco Nacional de ADN, que tiene muestras de todas las poblaciones españolas, y ahí analizamos en ellas 300.000 SNPs a ver qué diferencias podía haber entre las distintas poblaciones. Y nos encontramos con lo siguiente, que todas las poblaciones ibéricas estaban todas en el mismo clúster. Había algunas diferencias con la población de Baleares y de Extremadura, pero que no eran significativas. Solamente la población de Canarias es genéticamente significativamente diferente a efectos de estos estudios. Bueno, significa que, de todos modos, nosotros esto lo chequeamos. Utilizamos unos SNPs para ver que no tenemos estos problemas. Lo hicimos en nuestro estudio y vimos que este problema no lo había. Podíamos eliminar también este tipo de errores. Pero otro problema, esto es lo que ya os digo que hicimos. Pero otro problema es el siguiente. Imaginaros, nosotros estamos analizando miles de SNPs. Bueno, estamos haciendo millones de genotipos y cruzando montones de variables. Hay un error muy fácil, que es que yo encuentre esto simplemente por azar. Porque si estoy comparando tantas cosas, puedo encontrar simples asociaciones por suerte. Entonces, es muy importante, y no se hacía hasta ahora, corregir para lo que llamamos comparaciones múltiples. Y para ello hay distintos métodos, permutaciones, el Bonferroni, métodos como el FDR, utilizamos todos ellos. ¿Y sabéis lo que nos encontramos? Que cuando utilizamos, después de estos métodos, cuando corregimos para posibles errores por comparaciones múltiples, todo lo que era positivo había desaparecido. No había nada positivo. Y claro, los chicos del grupo se llevaron un gran disgusto, porque significaba que lo que habíamos visto era posiblemente un artefacto. Bueno, afortunadamente tenemos otras herramientas también. Seguimos para adelante. En vez de estudiar los SNPs solos, empezamos a estudiar los haplotipos, es decir, los SNPs que están en un trozo de cromosoma asociados para ver si nos daban más significación. Ahí tuvimos más suerte. Cuando aplicamos todos esos métodos tan rigurosos para ver que eso no era por casualidad, lo que encontramos es que identificamos 3 genes candidatos. Y esto nos dio muchas esperanzas. Pero sobre todo nos pareció muy interesante cuando otra cosa que hicimos, que es lo que se hace hoy día, que es ¿qué pasa si un gen no es solo el que es el causante?
¿Qué pasa si son interacciones gen-gen o interacciones gen-gen y ambiente o gen y ambiente? Desgraciadamente el ambiente en este estudio no lo podíamos ver porque no teníamos datos epidemiológicos de ambiente o de alimentación o de muchas cuestiones que serían importantísimo tenerlas, porque es un estudio muy pequeño. Ahora os enseñaré otro donde sí ya lo tenemos en cuenta. Pero nos apareció una cosa curiosa. Bueno, curiosa no, bastante esperada. Había interacciones de genes que sí que tenían una significación muy grande en la génesis una significación muy grande, y que después de pasar esos test rigurosos que os contaba, se sostenía. Las revistas hoy día importantes nos piden una cosa más, que para que un estudio de asociación sea válido, nos piden, para tener más seguridad, sobre todo basado en la desconfianza que generan antiguamente los estudios de asociación, nos piden que esto sea siempre replicado en una población independiente. Nosotros lo que hicimos fue coger todos estos genes donde estábamos seguros que donde las probabilidades eran importantes, donde se había encontrado asociación, y replicamos los análisis en una población independiente, que ya os decía que es genéticamente incluso significativamente distinta, que es la población de Canarias. Y lo que encontramos hicimos un estudio de asociación en otras 500 muestras y 500 controles, y lo que encontramos fue que 2 genes se replicaban. Eso te da una seguridad muy, muy importante, altísima, que esos genes prácticamente con seguridad están implicados en la génesis de la enfermedad. Los otros que hemos encontrado puede ser y puede no ser. No por el hecho de que no aparezcan en la replicación significa que no están involucrados en la enfermedad. Seguramente es que no tuvimos poder estadístico bastante para poder verlo. Pero ya lo podemos, pero no lo podemos asegurar. Realmente lo bonito no solamente sería hacer estas cosas, sino intentar ir un poquito más allá, que es ver interacciones gen-gen e interacciones gen-gen con ambiente. Pero para esto ya se necesita una cosa muy importante, que son grandes consorcios. Tiene que ser el efecto ambiental, alimentación o algo, muy importante, pero muchísimo. Y el efecto genético muy importante, pero muchísimo, para que podamos tener la seguridad en estos datos tan complejos de encontrar, y sobre todo de encontrar una interacción. Necesitamos números muestrales altos. En cáncer de colon estamos trabajando en consorcios. En general, los consorcios europeos son consorcios que, para todas estas enfermedades, que son menos epidemiológicos y más genéticos. O sea, miran solo los genes, pero se preocupan un poco del ambiente. Nosotros estamos en consorcios europeos y en consorcios americanos. Pero estamos muy contentos porque a mí realmente me parece que es el futuro. En cáncer colorectal, estamos trabajando en un consorcio americano del NCI, que tiene una estrategia que quizá da pocos resultados a corto plazo, pero seguramente muy buenos resultados a largo plazo para entender las cosas. En este consorcio ha perdido la batalla con consorcios europeos en las grandes publicaciones de Nature y Science, de Wide Genome Association Analysis, porque va más lento. Pero yo estoy seguro que el futuro va por aquí. Este es un consorcio donde intervienen laboratorios de prácticamente todos los países o muchísimos países del mundo. Nosotros estamos en esta parte del consorcio y todos los hospitales gallegos han participado en el mismo. Es un consorcio donde se disponen de decenas de miles de muestras y donde se pasaron cuestionarios epidemiológicos exhaustivos, que son así de gordos y que incluyen, solo de cuestionarios alimentarios son 4 o 5 hojas. De modo que recoger las muestras es obviamente muchísimo más trabajoso. Y se ha recogido sobre todo muestras de sangre. De tejidos, por desgracia, tenemos menos muestras, pero menos muestras, esto ya es una diapositiva de hace año y pico, menos muestras de tejidos son 7.000 o 8.000, y muestras de personas con cáncer y población control en este momento pasan de 40.000. Y entonces, dentro de este consorcio hay muchos subproyectos. Nosotros el que estamos coordinando, lo coordina una persona que está con nosotros que se llama Manuela Gago, que trabaja en nuestro grupo. Hemos decidido en nuestra parte lo ideal sería hacer, como os decía, Wide Genome Analysis, pero para tantas muestras, si quieres estudiar interacciones gen y ambiente,
alimentación, por ejemplo, tendrías que tener mucho dinero, porque, claro, que nosotros no tenemos. Porque si os decía, 30.000 muestras. Imaginaros que hacemos el chip más barato, que es el de 500K, para hacer un genome-wide analysis. 30.000 muestras por 100 euros son más dinero que lo que nos da aquí un proyecto del ACICIT, lo que incluso nos da un proyecto del NCI, que nos lo dan mucho, que es más dinero, pero no lo suficiente como para ir a análisis genómicos globales. Entonces lo que hicimos fue, nuestra idea es ver los efectos protectores que en el cáncer colorectal pueden tener ácidos grasos N3, calcio y otras cosas. La idea básica sobre todo esto es que hay algunas líneas en las que había trabajado intensamente Manuela Gago, esta persona de nuestro grupo, donde que sugieren que un mecanismo importante de efecto anticarcinogenético en cáncer de colon es a través del incremento del estrés oxidativo. Y hay una evidencia también científica bastante clara que el estrés oxidativo es un fuerte inductor de apoptosis. En estudios experimentales se sabe que los ácidos grasos del gemarino, todo el mundo oyó hablarlo del pescado azul, inhiben el crecimiento de CRC. Y la verdad que hay evidencias para estos. Se ha encontrado que todas estas cosas, la vitamina C, el calcio, los ácidos grasos marinos N3, los ITCs, ha sido encontrado que inducen por la apoptosis y matan las células del cáncer. Y la idea es verlo. Y entonces lo que hicimos fue, la idea de todo esto de aquí es, con toda esta encuesta alimentaria, en la que recogemos cantidad de factores, no solamente dietarios, sino ejercicio y todo esto, alcohol sobre todo, que parece que es la ingesta de alcohol, que es muy importante también en el desarrollo del cáncer. Lo que hicimos fue analizar todos estos genes en estos pathways y analizar SNPs en estos pathways. Pero estamos diciendo que hemos analizado en esto de aquí 30.000 muestras. Acabamos de acabar los análisis de estas 30.000 muestras. Los resultados son muy sugerentes. Nos está pareciendo que hemos encontrado muchas asociaciones que se mantienen después de hacer permutación, sobre todo en interacciones gen-gen con gen-ambiente. Nuestra idea ahora, aparte de publicarlo, que estamos en ello, es hacer un wide genome analysis en todas estas muestras, porque creemos que vamos a encontrar muchas más cosas, sobre todo por la idea de no ir hacia ideas predefinidas. Este tipo de trabajos, ya os digo que son trabajos que son mucho más a largo plazo, pero yo creo que nos van a dar siempre una idea más clara de lo que está aconteciendo con las enfermedades que hacer estudios puramente genéticos, aunque tardemos más en publicar las cosas. Ángel, bueno, yo con esto voy a acabar. Acabando, por favor. Sí, ya acabé. Y deciros que, simplemente contaros que los estudios de asociación son estudios que nos pueden hoy día arrojar claves muy importantes para saber los genes que están implicados en las enfermedades complejas y ayudarnos a entender más la relación gen-ambiente y enfermedad. Y deciros que el mayor problema que tienen es que hay que diseñarlos muy bien para poder tener éxito con ellos. Y que siempre, si es posible, hay que replicarlos. Pero sobre todo que hay que diseñarlos muy, muy, muy bien para que no haya errores de falsos positivos. Y yo creo que con esto, pero poquito a poquito, sin esperar grandes revoluciones, vamos a entender mejor los genes que están detrás de las enfermedades complejas, vamos a poder seguramente tratar mejor las enfermedades y vamos a seguramente también poder clasificarlas mejor. Y nada más. Yo no sé sé que las charlas de genética son siempre un poquito más complicadas, pero espero que haya quedado claro cómo enfocamos las cosas en genética. Nada más, daros las gracias por vuestra atención. Deciros que este es mi grupo, que ahora es un grupo muy numeroso porque, bueno, Eduardo, ya somos 90 y algo en el grupo. Y que este soy yo, que tengo que aprovechar las invitaciones de amigos para poder contaros estas cosas, porque estos chicos que veis aquí saben de todo esto mucho más que yo. Y nada más, gracias. Muchas gracias.